Bueno, pues voy rápido porque tengo en Periférica estos primeros meses tenemos un montón de libros mm, suculentos y lamentablemente no voy a poder hablar de todos, pero muy rápidamente os cuento que tenemos un plantel de libros escritos en castellano impresionante este semestre en general. Hemos empezado justo Acaba de empezar. Hemos empezado con Peregrino Transparente, la nueva novela de Juan Cárdenas, que es uno de los autores, bueno, creo que más importantes de América Latina hoy, en su cuarentena. Este libro cuenta la historia de una expedición científica real que sucedió, o sea, que se hizo en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, y es un libro audaz y fascinante, ya digo, que mezcla cosas tan distintas como el ensayo artístico, el western o la literatura de aventuras. Y tenemos también, os lo cuento ya digo muy rápido, el libro de Gabriel Mamani, que es un nuevo fichaje, es un autor joven boliviano que consigue en esta novela de debut, bueno, pues hablar de inmigración, de racismo, de angustia adolescente, digamos, de clase, de identidades y de un montón de temas, con cero solemnidad, un poco con esa profunda ligereza de quien sabe que la gran literatura es como una cuestión de tono, ¿no? Es una historia de formación de un chico y su primo que dan vueltas por las calles de una ciudad, de una ciudad, digamos, dormitorio de La Paz, y que bueno, pasan su tiempo, pues eso, callejeando y elucubrando sobre su futuro y sus amores. Y esto era lo que os quería contar respecto a este tema, a esta cuestión muy rápidamente. El primer libro del que os quiero hablar, bueno, también sacamos este librito que es una delicia en el formato de los pequeños, Cuaderno de Ideas, que es un libro de apuntes sobre novelas futuras de Lovecraft, que también os recomiendo muchísimo y que llegará en una semanita o así a las librerías. El primer libro del que os quería hablar con un poco más de amplitud es Nagori, de Ryoko Sekiguchi, este que veis aquí. Este libro es súper especial, es uno de esos libros que iluminan y calan hondo, ¿no? Porque son capaces de desplegar una sensibilidad y una sabiduría muy singulares, ¿no? Ryoko Sekiguchi es una autora japonesa que vive en París. Y partiendo de ese término del título, Nagori, que literalmente significa la huella que dejan las olas, y en japonés designan, ya sabéis que es un idioma cuyas palabras que te puedes perder en los significados de sus términos, ¿no? En japonés designa la nostalgia de la separación, y en particular la nostalgia de la estación que termina. Bueno, hace una meditación sobre nuestro vínculo con la naturaleza, con las estaciones, y con los diferentes sentimientos que despiertan en nosotros, y nos invita a emprender un recorrido pues a través de la gastronomía, que es una parte muy importante del libro, el arte, la poesía y bueno, el esplendor milenario de Japón, ¿no? Es un libro lúcido, delicioso, poético, clarividente. Realmente es un libro maravilloso que está un poco a medio camino entre la estética, la antropología cultural, la lingüística, la guía literaria. Es un libro delicioso, breve, y que va a quedar muy bonito, y que yo creo que tiene muchísimas posibilidades. El otro libro del que quería hablaros es La señorita Haas, este que veis aquí, de Michelle Odam. En este libro, Michelle Odam, autora de la que ya publicamos un libro en 2020 que se tituló Una vida breve, construye una novela coral hermosa con la vida de 13 mujeres anónimas que comparten ese apellido, Haas, y que también un mismo espacio, ¿no? Que es la Francia entre el 1934 y los años 40, a principios de los años 40, cuando Francia se adentra en la radicalización y el ascenso del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, la deportación de los judíos, etc., ¿no? Odan se sirve de la memoria y también de la crónica veraz para combinarlo con una poderosa inventiva formal, ¿no? Porque también en cuanto a la forma del libro es novedoso y es muy original. Y el resultado es una novela verdadera, ¿no? O sea, de esas mujeres comunes, trabajadoras, bueno, pues que no tuvieron quien relatara sus vidas, ¿no? Sus gestos, su orgullo, el acoso que padecen, sus situaciones familiares, el embrutecimiento laboral, sus sueños y expectativas. Bueno, Michelle Odan es matemática e historiadora, aparte de novelista, y tanto en sus libros dedicados a la matemática, que siempre tiene un marcado carácter literario, como en el resto, ¿no? De los que forman parte, el anterior que publicamos de ella y este, perdón, bueno, su guía siempre es un poco la voluntad de darle la voz a los olvidados de la historia, ¿no? Entonces, es un libro estupendo también, y creo que importante por todo lo que habla.
El siguiente librito del que quería hablaros es la coedición de marzo con Errata Naturae, que es este 555. 555 es la nueva novela de Lengester, que la recordaréis por El olor del bosque, que fue un libro que publicamos justo cuando empezó la pandemia. Bueno, la pandemia empezó antes, pero justo cuando empezó el confinamiento y cuando nos empezamos a dar cuenta. Y nos consta que mucha gente, fue la lectura de confinamiento de mucha gente, ¿no? Porque era un libro muy trepidante y que muy absorbente. Y bueno, y este libro nuevo también, como aquella otra novela, es una investigación, pero esta vez es una investigación donde la autora se sumerge en el mundo de la música clásica, y bueno, es realmente, creo que igual de apasionante que aquel otro libro, ¿no? Y de entretenido. La historia empieza cuando un ebanista que protagoniza la novela junto con su socio, que es luthier, va a reparar un estuche de un violonchelo antiguo y se encuentra una partitura antigua. Entonces a ambos les parece que la partitura puede ser valiosa, y entonces entran en contacto con una clavecinista que es muy famosa y que es una gran experta en Scarlatti, ¿no? Que es uno de los mayores y más ilustres compositores para clavecín de la historia de la música. Entonces lo que está en juego es saber si el hallazgo, si están ante el hallazgo de lo que sería la sonata número 556, compuesta por Scarlatti, es decir, porque se conoce, se sabe que Scarlatti compuso 555 sonatas, ¿no? De ahí el título. Entonces, claro, están ante un hecho bastante insólito, porque realmente podrían haber dado por pura casualidad con un documento muy excepcional, ¿no? Entonces, una vez corre la noticia en el mundillo de la música, entran también en la historia un musicólogo y un coleccionista, bueno, que se implican en la investigación para tratar de desentrañar la procedencia, la autenticidad de esta partitura, que pronto resulta que desaparece en un robo. O sea, que esto le da como un giro a la historia. Bueno, absortos en esa especie, pues no sé, podríamos decir, de partida de ajedrez, este grupo de hombres y mujeres, bueno, pues se tienen que cuestionar su pasado, sus amores, sus duelos, sus esperanzas y también sus errores, ¿no? Y no imaginan que el secreto de esta partitura robada les va a cambiar la vida. Es un libro, ya digo, muy apasionante, que se lee con mucha bueno, con esta cosa que tiene como la intriga, que está bien montada, ¿no? Con muchos detalles y con cosas que aprendes nuevas. Y por último, y muy deprisa, porque ya me voy a pasar del tiempo, os hablo de Un caballero a la deriva, de Herbert Clyde Lewis, que es un gran clásico de los años 30. Es un libro genial, su autor fue, además de periodista, guionista de Hollywood, y entonces cuenta la historia de un caballero que goza de una exquisita educación, una vida apacible, una excelente posición social, y siente el súbito impulso de salir en busca de aventura, ¿no? Y se embarca en un transatlántico, y entonces la banalidad decide truncar su destino y se resbala con una mancha de grasa, y entonces durante unas horas cruciales, mientras bracea con la esperanza de que lo rescaten, nadie a bordo repara en su ausencia. Bueno, es una pieza magistral por su sencillez, por su tensión narrativa, bueno, un poco una parábola tragicómica sobre el papel de las casualidades absurdas en la vida, ¿no? Y sobre lo fácil que es caer en el olvido al final, ¿no? Entonces, bueno, un libro un poco que está en la estela de nuestros libros así muy populares, como La librería ambulante o Recuerdos de un jardinero, que creo que también puede tener mucho punch comercial. Y nada más, lo siento, me pasa un minutín de mi tiempo. Dejo ya al siguiente, muchísimas gracias, dejo de compartir pantalla, listo, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Nada, pues bueno, muchísimas gracias por conectaros esta mañana, pero voy a poner en marcha el cronómetro. Bueno, yo os voy a compartir pantalla también aquí. A ver, ¿se me ve? Sí, confirmado. Bueno, a ver, os voy a... Aquí está, vale. Entonces, bueno, os quiero hablar primero de, bueno, una serie de libros. Vamos a publicar 9 títulos de aquí a finalizar abril, pero hay 4 o 5 títulos de los que me gustaría comentaros un poco de manera especial, que son los libros un poco fuertes de la temporada. El primero que tenéis ya en las manos y en las librerías es El Evangelio del Nuevo Mundo, de Maryse Condé. A ver, este es un libro muy especial porque Maryse lo ha escrito ya muy debilitada por la enfermedad. Ella tiene una enfermedad como que la inhabilita bastante para comunicarse, para hablar, para poder escribir, y lo ha dictado y lo ha corregido de viva voz, y podría pensar que se trataría de un libro un poco como
Perdón, si podéis quitar los micrófonos mejor para así que no se, no se coloque encima de la presentación. No, lo que comentaba, que es un libro muy luminoso, es la historia de y muy, diría yo, divertido, chispeante. Es la historia de un expósito que, bueno, queda pues bueno, al cuidado de un matrimonio y se revela, en cierto modo, como una especie de mesías, como una especie de profeta. En cierto modo, tiene como paralelismos con este libro de Saramago, del Evangelio según Jesucristo, y también un poco con el realismo mágico de García Márquez. Es un libro maravilloso porque habla de todos los temas de Condé, es una obra de combate sobre las desigualdades, sobre el racismo, sobre la condición de la mujer, sobre la libertad. Y bueno, esta especie de paralelismo entre Jesucristo y esta especie de profeta antillano es absolutamente maravilloso y es una de las mejores obras de Maryse Condé. Bueno, esta semana está llegando, bueno, aquí tenéis los libros también de Maryse Condé para recordar también en cierto modo que es una autora un poco a seguir como voz en sí. El siguiente libro que está llegando esta semana justamente a las librerías es otra de las apuestas fuertes de la editorial. Jóvenes héroes de la Unión Soviética es del ruso, del moscovita Alex Halberstadt, que emigró en los años 80 a Nueva York y en un determinado momento él es consciente de que hay una serie de frustraciones en fin, y heridas familiares que tiene que revisitar y vuelve a la Rusia de la actualidad para reencontrarse con su familia, para reencontrarse también un poco con las raíces familiares. Se vuelve a contactar con su abuelo, que fue uno de los últimos guardias personales de Stalin, con su madre, que se dedicaba a cuidar a los enfermos en Lituania, enfermos mentales en Lituania, y que fue como judía lituana deportada a Siberia en un momento dado. A su padre, que era un tipo bastante, en fin, un outsider que se ganaba la vida traficando con películas de Hollywood en la Unión Soviética, la Rusia de los años 60, y también con su propia historia como emigrante ruso que recala en Estados Unidos, en donde él se siente un absoluto bicho raro, porque a pesar de que bueno, él emigró, huyeron del totalitarismo soviético, estaba acosado constantemente por sus compañeros, por sus amigos, y él decía una cosa muy curiosa, él decía, hombre, en Rusia por lo menos no nos acosaban porque sabían que no éramos comunistas, que no éramos rojos, ¿no? Entonces, este libro yo lo relaciono mucho con libros como Calle Este-Oeste o Ruta de Escape de Philip Sands, que, bueno, esa especie de búsqueda también del pasado con los amnésicos de Geraldine Schwartz, y es un libro, bueno, maravilloso, es un ajuste de cuentas también hacia la familia y hacia la propia historia, y realmente se lee casi como una especie de novela de intriga, ¿no? Porque es de estos libros además que viene como con fotografías, con un árbol genealógico de él, con un recorrido muy personal, pero también un poco que habla de la historia de Europa, ¿no? De las propias heridas que marcan a toda una generación, ¿no? Dentro de unos días os llegará casi diría yo, como la apuesta fuerte de Impedimenta para esta temporada, que es Araña, de Jon Bilbao. Bueno, Araña de Jon Bilbao es la continuación literal de Basilisco, que también funcionó y que es esta especie de western también trufado en cierto modo con la propia historia de Jon Bilbao, la propia historia de este personaje que es y no es. Y nos engancha con en fin, un argumento apasionante en principio y bastante provocador, que es la historia de cómo John Dunbar, apodado Basilisco, es contratado como guía por un grupo de peregrinos que atraviesan los Estados Unidos en busca de una cosa que ellos le llaman el paraíso de los hombres, que es una especie de tierra prometida que está reservada solo a los hombres, a los varones. Va recorriendo el oeste, llevándose a todos los hombres de los fuertes, de los poblados, perseguidos por las mujeres que les van reprochando que les están dejando allí con los hijos a solas, y naturalmente esto acaba en absoluto desastre. Es una historia en la que él también conoce un personaje que se va a volver importante en las siguientes novelas de Jon Bilbao, que le está haciendo ya la continuación, que es Lucrecia, que es una especie
especie de, en fin, es la hermana del profeta que les va llevando. Y bueno, y ahí recorremos, pues bueno, desde una especie de huida por el desierto con 3 cabezas de bisontes atadas con anzuelos a la espalda del propio basilisco, hasta una especie de búsqueda en una especie de cementerio indio sumergido bajo una playa en la bahía de San Francisco, hasta un final en un rancho La Tejera, que es en principio el rancho familiar de la familia de John Dunbar. Bueno, el libro es apasionante, es un libro además voluminoso de 416 páginas y que presentaremos pues, en muchísimos sitios esta temporada. Bueno, el siguiente libro del que os quiero hablar es una de mis apuestas, yo creo, personales de la temporada, que es Reyes Vagabundo de Joseph O'Connor. Joseph O'Connor vive en Londres actualmente, pero nació en Dublín, en una familia de artistas y de músicos, y entre los cuales está su hermana pequeña, que es Sinéad O'Connor, la cantante Sinéad O'Connor. Así que desde pequeño él mamó en cierto modo esta especie de escena musical de los años 80 en primera persona. Y esta es una historia, una novela encantadora que habla de la historia de cómo nace, asciende y fracasa un grupo de rock. Es una novela en la que desfilan pues, bueno, Bob Dylan, Patti Smith, referencias a The Clash, a U2, toda la música New Wave, todo el punk, el glam, etcétera, etcétera. Y es una novela, creedme, estupenda, divertida, conmovedora, que es casi un poco muy parecida a Alta Fidelidad de Nick Hornby o a, por ejemplo, este libro Los Commitments de Roddy Doyle, maravilloso, del que hizo luego una adaptación Alan Parker. Esta va a ser un poco la novela que yo voy a dar a la gente en mano y diciendo, por favor, léetela, porque mi experiencia personal de lectura fue absolutamente maravillosa y apasionante, ¿no? Y luego, por último, nos voy a hablar de un último libro, antes de bueno, hablar, aunque sea 2 frasecitas del resto, que es Tierra Inestable, que es el premio Costa Award del año pasado, bueno, del antepasado. Es una novela maravillosa que cuenta la historia de 2 mellizos que en la Inglaterra actual ven como la madre muere y se tienen que quedar un poco como al albur de los nuevos tiempos. No han tenido nunca teléfono, no han tenido nunca internet y se tienen que enfrentar en cierto modo un poco como a la Inglaterra de verdad, a la Inglaterra actual. Es una especie de parábola también sobre la pobreza rural, sobre en fin, sobre todas estas historias de gente que vive aislada. Claire Fuller en ese sentido es muy proclive a este tipo de historias de gente que se aísla y es una novela absolutamente apasionante con traducción de Raquel Vicedo que bueno, vendrá bastante fuerte, haremos mucho ruido y bueno, y vendrá la autora también a España. Bueno, ya como últimos libros, otros títulos, Francis Plug, como son un autor público, una novela satírica sobre el Booker Prize, W de Steven Sandberg, que es un miembro de la Academia Sueca, que es la historia de Wojciech de Bugner, Ficcionario americano de Dubravko Gresic, una vieja conocida del catálogo Impedimenta, y por último, Mi marido, de Rumena Bucharska, que es una especie de un libro de cuentos satírico sobre maridos tramposos, machistas, hipócritas, vividores, impotentes, como dice la propia Xenosis. Bueno, me he pasado un minuto también como Paca, así que nada, dejo de compartir y doy paso me parece, a Santiago, me parece que es, No, sí. a mí. Así que nada, muchas gracias. Hola, A Diego, bueno, perfecto. Venga. buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Voy a compartir pantalla. Supongo que veis bien la pantalla, ¿no? Bueno, este primeros meses del año veréis que la narrativa tiene una presencia especial, como siempre los ilustrados siguen muy bien en nuestro catálogo, pero la narrativa creo que va a ser el elemento que nos diferencia quizás este año de otros años anteriores. Como ya habéis recibido el Lorco, un cuento pequeño muy poco conocido de George Sand, que ya está en las librerías. Es un libro fantástico con un toque político y con un final también un poco misterioso que creo que va a gustar mucho y que también queríamos con este libro recuperar un poco y reivindicar la obra de George Sand, una escritora que conocéis, pero que está, creo, poco presente en las librerías o menos presente de lo que debería. La semana que viene sale a la venta una nueva edición de Haji Murad, la célebre novela de Tolstoy, que consideraba Harold Bloom el mejor relato jamás escrito y que además en esta edición ilustrada por Albert Asensio con un trabajo fantástico, con traducción de Víctor Gallego, posiblemente la mejor traducción que hay del ruso de este texto. También es un libro en el que Tolstoy criticaba el expansionismo ruso, desgraciadamente que sigue tan vigente en estos días.
Bueno, estos dos libros clásicos anteceden a una de las novelas que para nosotros ha sido un descubrimiento. Es la primera obra que se publica en España de la escritora italiana, perdón, Iyeva Eshego. Es una escritora de origen somalí, nacida en Roma, y en este libro, en el que hace un recorrido por las calles de su Roma natal, lo que hace, establece el paralelismo entre la vida entre Italia y Europa frente a la vida en su Somalia natal. Recuerda a sus abuelos y a sus padres que vivieron el proceso de descolonización de esta antigua colonia italiana, el de la herencia del fascismo de Mussolini en Somalia, y cómo la Somalia actual está olvidada prácticamente en Europa, y ella intenta un poco reivindicar el pasado de este país africano, que en realidad tiene mucho que ver con estos procesos de descolonización que también hemos vivido en España, ¿no? Es un libro que está muy bien escrito, que mezcla ficción, memorias y paseos, que creo que va a ser una gratísima sorpresa para muchos lectores. En Estados Unidos está siendo un auténtico fenómeno esta escritora, está llegando muchísimo a lectores y a libreros de ese país, y creo que os va a encantar. La cubierta además es muy bonita y creo que es uno de esos libros que va a dejar un pozo especialmente agradable y también como un libro reivindicativo de la memoria de estos procesos de descolonización que tan mal se han hecho en Europa. Luego, el día 6 de febrero, llega Una vida violenta, de Pier Paolo Pasolini. Vamos a seguir celebrando el centenario que comenzó el año pasado de Pasolini con esta nueva traducción de sus libros fundamentales. Es el último libro que escribió antes de dedicarse al cine. Un libro que es la continuación genealógica, digamos, de los chicos del Arroyo, de los chavales del Arroyo, de los ragazzi di vita, y que será el libro que anteceda también a Petróleo, que publicaremos el año que viene, su gran obra inacabada que le costó la vida, y que, bueno, que será como con el libro con el que cerraremos la biblioteca Pasolini, un autor que nos encanta, que consideramos que está siempre vivo y que sigue generando muchísimos lectores, un libro necesario. Luego, una edición en estos libros que conocéis de poesía ilustrada que tanto nos gustan, la poesía de William Barrett Yeats, ilustrada por Sandra Rilova, que hizo transformaciones de Sexton hace un par de años, una ilustradora que me parece uno de los grandes descubrimientos de nuestro catálogo, con traducción de Jordi Doce. Son 40 poemas en los que están algunos de los más célebres versos de Yeats, como este: he extendido mis sueños a tus pies. Estamos hablando de uno de los grandes renovadores de la poesía del siglo XX, poeta esencial, en la mejor traducción posible, una edición que, bueno, que seguirá gustando mucho por este diálogo que intentamos hacer en Nórdica entre poesía e ilustración, en ediciones muy cuidadas. Un libro de una autora chilena que no sé si conocéis, que está publicando aquí en Seis Barral, María José Ferrada. Es una autora que nos ha gustado mucho. De hecho, ha ganado el año pasado el Premio Cervantes Chico Iberoamericano, un premio súper prestigioso. Ha escrito mucho el libro infantil y juvenil, y este libro que ha escrito en diálogo con Pep Carrió, lo escribió en la época en esos meses de confinamiento, y es un recorrido a través de textos que viajan por todo el mundo para indagar cómo nos relacionamos con los espacios en los que vivimos. Se titula Casas. Son pequeños microrelatos en el que cada texto dialoga con una ilustración de Pep Carrió. Como digo, nos llevan a entender esa convivencia que tenemos con las casas, con los apartamentos, con los espacios pequeños y grandes en los que vivimos en toda nuestra vida y todos nuestros días, y que quizá en el confinamiento se puso más de manifiesto que nunca esta relación apasionada y odiosa a veces con estos espacios. Es un texto muy bien escrito. A mí es una escritora que me parece que, si no la conocéis, debéis intentar descubrir su libro, porque me parece una de las grandes escritoras latinoamericanas, y creo que este libro es una pequeña joya para los que nos gustan los textos cuidados y las ediciones ilustradas. Y por fin, el libro posiblemente más importante de la temporada, vuelve Aki Shimazaki, la autora de Ozuki, la librería de Mitsuko. Vuelve a Nórdica con el primer libro de la pentalogía en la que está Ozuki. En este primer libro es la precuela de Ozuki, Azami, el club de Mitsuko. Es el libro en el que Aki Shimazaki nos descubre a la protagonista, a Mitsuko, esta librera que nos enamoró en Ozuki. En este caso, justo nos cuenta cómo era su vida. Trabajaba en un club, conoció a un hombre y gracias al trabajo en ese club pudo reunir el dinero para montar esta librería de la que todos nos hemos enamorado. Iremos sacando con nuevos diseños de cubierta, como veis. Sandra Rilova también se ha encargado del diseño de la pentalogía. Será además el primer libro de una serie de narrativa que publicaremos en catalán a la vez que en castellano.
Es una apuesta que hacemos este año en Nórdica porque nuestros libros más potentes estén disponibles también en catalán a la vez. Saldrán Azami y Ozuki con el nuevo diseño. Posiblemente a final de año saldrá Suisen, que es la tercera parte de la pentalogía. Son, como sabéis, libros breves, de gran belleza, exquisitos, y que dejan un enorme sabor al terminarlos. ¿No? Es increíble cómo en este cuidado por el lenguaje, por la palabra que tienen los escritores japoneses, especialmente Shimazaki, el final del libro suele ser el comienzo de la reflexión. Y creo que estos libros de Shimazaki, los que habéis leído el anterior, creo que vais a disfrutarlo muchísimo. Creo que es una auténtica gozada esta obra. Luego empieza en Nórdica un escritor que siempre he querido publicar, que es Dag Solstad, es el escritor noruego vivo más importante. Sabéis que esto lo decimos, como lo digo mucho con escritores noruegos, pero realmente ahora lo es porque el anterior, que era César Silsen, falleció el año pasado. Es el eterno candidato al premio Nobel y esta es su última novela, La noche del profesor Andersen. Es uno de los escritores que más influencia ha tenido en los narradores actuales, desde Murakami a Per Peterson, por ejemplo, que lo consideran el auténtico maestro de las letras europeas. Es un libro, además, muy provocador porque cuenta la historia de un profesor que está en su casa de noche y ve cómo asesinan a través de la ventana, cómo asesinan a una persona e inicialmente decide no hacer nada. Y intenta hacer como una rebeldía de la inacción, pero al final, bueno, pues en los sucesos que nos lleva el libro se da cuenta de que tiene que actuar y lo hace. Como veis, el final es súper inquietante, un libro, como digo, breve, en el que hay gran calidad literaria y mucha reflexión activista. Él es una persona muy activista toda su vida, muy comprometido políticamente, y en este libro nos invita a que reflexionemos sobre cómo debemos actuar en la sociedad en la que vivimos. Luego otro libro muy potente este año, esta no sé si era la cubierta, lo estamos viendo todavía, Ventisca, es el premio que ha ganado el año pasado, el premio de los libreros en Francia, fue el libro del año, de Marie Vintras, su primera novela. Una novela que nos lleva a un pueblo muy pequeño de Alaska, en el que está habitado por personas que han ido huyendo de la civilización, digamos, de las grandes ciudades, aparentemente en un paisaje idílico. Entonces, en un día de ventisca, una mujer, Bess, pierde a su hijo de vista. Entonces, toda la comunidad sale a buscar a este niño. Y en la búsqueda de este niño, en esta búsqueda intensa a través de un enorme temporal de nieve, iremos descubriendo la personalidad no tan idílica de cada uno de los personajes del libro. Es una especie de novela noir rural, apasionante, que nos va a hacer reflexionar también sobre este mundo en rural idílico que creemos que es perfecto y que no tiene nada que ver con eso, y que hay mucha gente que va allí con otros valores. Es un libro que ha sido todo un descubrimiento en Francia y que creo que aquí también os va a gustar muchísimo. Luego publicaremos ya a finales de marzo un volumen con cuentos inéditos de Boumil Hrabal, el escritor checo que es uno de nuestros escritores favoritos. Se han recuperado recientemente estos cuentos inéditos en los que cuenta con mucho humor y mucha mala leche la época estalinista en Praga. Sabéis que Hrabal vivió allí todo este tiempo y que visitaba con asiduidad los bares checos. Y en este cuento, a mí me encanta el primero, que da título al libro, Mr. Kafka, que es un reencuentro con nuestro escritor favorito, con Franz Kafka. Creo que va a ser todo un acontecimiento editorial porque Hrabal está muy presente en la librería, sobre todo con sus obras más conocidas, y creo que este es un buen momento para reivindicar y revisitar la obra de uno de los grandes escritores europeos. Para San Jordi publicamos una edición en castellano y otra en catalán de La madre ballena y otros cuentos, una antología que ha hecho Care Santos de algunos de los mejores cuentos de Víctor Català, la escritora catalana que a nosotros nos entusiasma y que intentaremos, obviamente en Cataluña todos la conocéis, e intentaremos que llegue a lectores de todo el país, ilustrado por Elena Ferrandiz. Repetimos el tándem que permitió que La cita de Emilia Pardo Bazán fuese uno de los grandes éxitos hace un par de años, con Care Santos y Elena Ferrandiz trabajando juntas. Como digo, 2 ediciones, una en castellano y una en catalán, que será nuestra apuesta más importante para San Jordi. Y luego terminamos la temporada con un cómic. Veréis que en los próximos meses y también en el 24 la literatura japonesa tendrá más presencia nórdica, porque nos ha costado mucho encontrar
traductores de confianza del japonés. Enrique sobre todo sabe que le ha hecho mucho japonés, que cuesta mucho encontrar gente con la que te dialogues de manera habitual y correcta y que tiene un trabajo bueno. En este caso publicamos un cómic que trata sobre la Sama, las célebres pescadoras japonesas que cogen ostras en apnea. Es uno de los elementos de la cultura japonesa menos conocidos, aunque curiosamente empiezan a llegar libros y películas sobre estas pescadoras japonesas. Como veis, el cómic tiene parte de cómic francés y de estética japonesa. Se fue elegido uno de los cómics del año en Francia el año pasado y creemos que esta parte de la cultura japonesa en Ama, el aliento de las mujeres, os va a fascinar. Desde luego a nosotros nos ha encantado, es un cómic lleno de poesía y de descubrimiento de una técnica ancestral japonesa. Y terminamos estos meses hasta el 10 de abril con El biombo del infierno, el relato célebre de Akutagawa, que inspiró a la película de Kurosawa, ilustrado por Marta Gómez Pintado. Es una de las primeras versiones que hay directas del japonés de uno de los textos más famosos de Akutagawa, que como sabéis es uno de los grandes escritores de la historia japonesa. Bueno, como digo, os recomiendo especialmente la lectura del libro de Shimazaki, de Ventisca, y seguramente también os va a encantar Mi casa está donde estoy yo, de Igiyaba Esego. Creo que son libros muy potentes en los que la narrativa europea, sobre todo, tiene una presencia grande en el catálogo de Norica y espero que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Y ahora paso. Pues me toca a mí. Nada, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Os voy a hablar también de 6 novedades de Asteroide que vamos a publicar hasta San Jordi, y estoy intentando compartir pantalla y yo creo que ya lo conseguiré aquí. Retransmisión de pantalla. A ver. Iniciar retransmisión. Esto es. Y creo que ya lo veis ahora y me voy aquí. Vale, el primer libro que quería hablaros es Un trabajo para toda la vida, de Rachel Cask, que ya está en librerías, pero no quería dejar de mencionarlo. Es la cara B de un libro suyo que habíamos publicado anteriormente, de Despojos, que era un libro sobre el divorcio. Este es un libro sobre la maternidad. Es un libro que ella publicó en el año 2001. Ella fue madre relativamente joven, con 24 años, y es un libro cortito, de 224 páginas, sobre su experiencia sobre la maternidad. Un libro que viene también a desmontar muchos de los tópicos que supuestamente se transmiten o las mujeres en torno al tema. Más bien, yo diría que es más bien un libro sobre las cosas de la maternidad que nadie habla, ¿no? La falta de sueño, el agotamiento, la dificultad a veces de establecer vínculos con el bebé, el anulamiento personal que para la madre suponen los primeros meses de maternidad. Tiene, digamos, la inteligencia y lo incisivo de la literatura de Cask, lo que tiene ella muchas veces, ¿no? Que consigue las situaciones que describe, pues meterles el bisturí y eviscerarlas y llegar a lo más esencial. Rachel Cask estará la semana que viene en Madrid, tenemos una agenda de prensa llenísima, por lo que esperamos, la verdad, muchísima difusión del libro en medios. Y si habéis leído alguno de los libros anteriores de la autora, yo creo que este es uno de los que brilla más alto, y el tema me parece que es interesante tanto para hombres como para mujeres. El libro que estamos presentando esta semana en librerías es El diccionario de Abel Quentán, un libro que fue ganador del premio Fiore y el Masson Rouge y finalista del Goncourt, del Renaudot y del Fémina hace un par de años. Una novela sobre la cancelación, sobre la cultura de la cancelación, en el que el protagonista es un sesentero, un profesor universitario recién jubilado, que en los 80 pues, había tenido una vida activa políticamente, había sido uno de los fundadores de SOS Racismo. Y este hombre decide ya en su jubilación escribir un libro sobre un poeta inventado, sobre un pequeño poeta americano de la generación Beat, pero que vivió y murió en Francia y había escrito una pequeña plaquette de versos en francés y la había publicado en Francia. Y entonces, digamos, esta biografía que el protagonista de la novela
escribe de este autor francés, que era negro además, pues resulta que genera una polémica en Francia monumental, porque se le acusa de no haberle, se le acusa de apropiación cultural y de no haber señalado en esta biografía lo suficientemente con la suficiente intensidad que el autor era negro. Y entonces es una novela divertidísima sobre el movimiento woke y sobre la cultura de la cancelación y sobre la falta de diálogo que se produce actualmente entre, a lo mejor, entre una generación y otra respecto a estos temas. Es una novela en la que el autor no es que tome partido por ninguna de los, digamos, de los bandos en juego, ni por el mundo woke, ni por la gente que está en contra, pero sí ayuda al lector, aparte de pasar un rato divertidísimo, a reflexionar y a entender esta falta de diálogo ¿no? que se produce muchas veces en nuestra sociedad respecto a estos temas. Yo la verdad es que me lo pasé, es una novela con la que me lo pasé pipa leyendo la primera vez y que volví a morirme de risa cuando lo estaba corrigiendo antes de Navidad. Tiene escenas, desde mi punto de vista, memorables sí, sobre alguien una persona, digamos, de 60 años que no entiende muy bien el mundo actual. El siguiente libro del que quería hablaros, que intenten llegar a librerías, es El estado del mar, de Tabitha Lashley, un libro en inglés que para mí es de los más interesantes de literatura inglesa que he leído en los últimos años. Un libro que fue descubierto en Inglaterra por John MacGregor, porque Tabitha Lashley había ido a un taller de escritura con él. Y es un libro, digamos que el origen del libro es un reportaje que Lashley pretende hacer sobre los trabajadores en las plataformas petrolíferas del Mar del Norte. O sea, el Mar del Norte está lleno, como sabéis, de plataformas, bueno, igual no es un tema tan conocido, pero está lleno de plataformas petrolíferas. Las digamos que son de propiedad inglesa, se controlan desde la ciudad escocesa de Aberdeen, desde el puerto de Aberdeen, desde el que viajan a las plataformas los trabajadores. Son unos trabajadores que normalmente hacen turnos de 3 semanas, están 3 semanas en las plataformas, 3 semanas en el mar, en condiciones muy duras, de prácticamente, pues esto, 16 horas de trabajo, 8 horas de descanso, que ganan un dineral por lo peligroso también de estos trabajos. Entonces, Lashley lo que se propone es hacer un libro sobre ellos y en realidad acaba siendo una novela, por un lado, sobre ella preparando este reportaje y las cosas que le pasan cuando está preparando este reportaje. Por un lado, entrevista a trabajadores de las plataformas y se acaba enamorando de uno de ellos que está casado. Entonces, la novela, ya como os digo, habla, por un lado, de esta historia de amor con el hombre casado, con este hombre casado, pues una historia de amor bastante trágica, porque no acaba del todo bien. Y también un libro que habla de la masculinidad y de cómo, sí, de la masculinidad del siglo XXI y también del conflicto de clase, porque muchos de estos hombres que trabajan en las plataformas pues es gente de una extracción social baja, pero que en determinado momento tienen acceso a muchísimo dinero por estos trabajos. El siguiente libro es El año del desierto de Pedro Mairala. Pedro lo conocéis bien, el autor de la Uruguaya. Esta es, junto con la Uruguaya, seguramente su novela más potente, una novela de 360 páginas, en el que se cuenta la historia, digamos, de una ciudad que va como volviendo a sus orígenes y que va dejando de ser ciudad. Es un poco también una metáfora, sobre todo de la Argentina de los años del Corralito, en el que muchas de las certezas urbanas y sociales que había en Argentina se fueron perdiendo. Tiene algo de novela distópica de McCarthy, pero como os digo, para mí es la más interesante de Pedro junto a la Uruguaya. Una novela distinta a la Uruguaya, pero más en la vena de Salvatierra, quizás. El autor también estará en España para presentar el libro en abril y esperamos también que pueda viajar a alguna ciudad, pero es una cosa que está pendiente todavía de hacerse. Y luego llega el que será para nosotros el libro más importante del año, seguramente, la nueva novela de Mario Farrell, Retrato de casada, un libro que se publicó el año pasado en Estados Unidos y en Inglaterra, un libro que sigue la estela de Hamlet. En este caso, el hecho histórico del que se parte es la vida de Lucrecia de Medici, hija de Cosimo de
de Médicis, Lucrecia y de Leonor Álvarez de Toledo, hija del virrey de Nápoles. Y Lucrecia de Médicis fue obligada a casarse cuando tenía 13 años con Alfonso del Este, que era duque de Ferrara, durante el primer año después del matrimonio, porque supuestamente Lucrecia todavía no tenía la regla, se quedó viviendo en casa de sus padres en Florencia, pero un año después la obligaron a irse a la corte de Ferrara, y Lucrecia murió un par de años después en extrañas circunstancias. Lo que hace Maggie O'Farrell en este libro, es imaginar la vida de Lucrecia. El libro se abre con ella en una casa de campo con su marido ya casada, y luego va combinando, digamos, el presente de la Lucrecia casada con la historia de la pequeña Lucrecia creciendo en Florencia, en el palacio de su padre, ¿no? La historia real detrás del libro es que seguramente Alfonso del Este era estéril y por eso murió sin descendencia, y todos sus títulos pasaron a los estados pontificios. Y por lo tanto, varias de las mujeres de Alfonso murieron en extrañas circunstancias. Al final es una novela sobre una joven obligada por el destino a casarse, y cómo esta mujer, que además es Lucrecia, una chica muy especial, digamos, cómo consigue sobrevivir a un matrimonio en el que sospecha que su marido la quiere matar. Una novela, yo diría, más potente seguramente que Hamlet, más directa, que llega igual que Hamlet al corazón del lector, ya, como os digo, en este caso sobre el destino trágico de Lucrecia de Médicis, en el que Maggie sí que se permite imaginar, digamos, una novela que no sigue fielmente la historia de Lucrecia, sino que toma elementos de su vida e imagina cuál podía haber sido el final de Lucrecia. Tendremos ejemplares a partir del 20 de febrero, que os llegarán sobre ese día a librerías para que lo podáis leer antes de que el libro salga, que estará llegando a librerías el 13 de la semana del 6, la semana del 6 de marzo. Como os digo, el 20 os enviaremos ejemplares, haremos también materiales para escaparates, por si os animáis os apetece exhibirlo un poco mejor. Y la autora estará visitando Madrid y Barcelona en torno al 20 y tantos de marzo, por lo que esperamos una cobertura en prensa importante. Os imaginaréis también que será el libro con el que más esfuerzo vamos a hacer de marketing y promoción a lo largo del año, pero que os digo también que os recomiendo vivamente su lectura, porque estoy convencido que a cualquiera que le haya gustado Hamlet le gustará también le gusta también este. Y mencionaros rapidísimo, porque me pasa un poco de tiempo, el otro del que quería hablaros, que es Laurie Colwin, una escritora en la cocina. De Laurie Colwin habíamos publicado 2 libros, Tantos días felices y Felicidad familiar, y este es un libro que son sus recuerdos de cocina. Tiene algo de Nora Ephron, es una escritora también reflexionando sobre el paso del tiempo, sobre costumbres sociales, a partir de anécdotas culinarias. Y no lo dejo aquí porque me he pasado también un pelín del tiempo. Agradeceros agradeceros vuestro tiempo, deciros también que si hay alguno de los libros que queréis que os pase galaradas, pues nos escribís y yo os lo envío encantado. Y le dejo la palabra ya a Santiago. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla mientras Luis termina. Exacto. Bueno, ya está. Voy a hablar rápidamente de 9 libros. Me detendré en los que consideramos apuestas o que merece mencionar con más detalle. Este libro ya está en librerías. El miedo acecha al territorio. Es el libro del líder de Radiohead, Tom York. Es una especie de miscelánea
creativa, donde se centra prácticamente en los dos discos quizás más conocidos o más famosos del grupo, Kid A y Amnesiac, y un poco vamos a encontrar relatos de los procesos creativos, ilustraciones, porque el coautor es el director de arte de Radiohead, que tiene una imagen muy definida. Letras de canciones y bueno, como dije, casi que un libro imprescindible para todos los seguidores de esta banda ya icónica. Seguimos con Gloria, una novela del colombiano Andrés Felipe Solano, es la novela que están recibiendo en este momento. Para mi gusto personal es uno de los libros más singulares que tenemos en este catálogo. Es una grata revelación, en España no es muy conocido, aunque tiene ya un recorrido largo él. Nos gusta decir que es una prosa, creo que muchos libreros y libreras ya lo han podido leer, es una prosa que nosotros consideramos como sincera y sofisticada, y cuenta un día en la vida de una mujer, esta mujer, Gloria, como joven inmigrante en Nueva York en los años 70, y esa mujer inmigrante joven es la madre del autor, ¿no? Cuenta un poco un día en la vida de su madre, es un homenaje a esa madre, un poco como esa vida como inmigrante, y también un poco a una mujer que por una serie de circunstancias no encuentra el amor, ¿no? La vida no le sonríe. Es un libro, como les digo, una prosa muy sofisticada y también con momentos oscuros, pero de verdad es una recomendación personal que les hacemos. Estará el autor de visita, perdón, en Madrid y Barcelona en el mes de marzo. Y sigo con este libro, Un fantasma en la garganta. Es un libro que ya van a empezar a recibir porque es una recomendación personal del editor. Es un libro tan difícil de contar como extraordinario. Es la publicada por una pequeña editorial irlandesa que solo publica 3 libros al año, y uno de los libros publicados fue este, y el resultado de esa publicación fue que fue uno de los libros del año para una cantidad importantísima de periódicos, The New York Times, The Guardian, etcétera, con una gran cantidad de premios que recibió. Es un libro difícil de contar, como digo, pero en cierto sentido es un libro, por un lado, de memorias, centrado en la vida cotidiana de la autora, Dorian, como madre. Cuenta un poco esa vida cotidiana de su madre, como madre, perdón, las ilusiones, miedos, digamos, se enfrenta casi a la posible pérdida de su cuarto hijo, y a la vez también es una historia paralela de una obsesión literaria que tiene la autora por una poeta clásica irlandesa de dos siglos atrás, con un poema clásico, digamos, en la literatura irlandesa, pero del que nadie sabe de la vida de esa mujer, y se obsesiona y entonces crea 2 paralelos, ¿no? Entre esa vida cotidiana de esa mujer contemporánea acosada por el día a día de la maternidad, etcétera, y esa obsesión literaria. Como les digo, es un libro difícil de contar, pero que les pediría especialmente que le dieran la oportunidad de leerlo, porque de verdad es para nosotros el libro revelación que tenemos en este catálogo. Vamos a tener también la visita de la autora. También, bueno, eso ayudará al tema de prensa. La creación del yo, una nueva ciencia de la conciencia, Anil Seth, es uno de los autores más reconocidos en cuanto a la neurociencia. Es un libro de divulgación científica. Él tiene una TED Talk similar a o contando un poco el tema de este libro sobre la conciencia, que tiene más de 2,5 millones de visitas, y es, como digo, una de las autoridades de neurociencia. Y en este libro cuestiona las ideas preconcebidas que tenemos sobre la conciencia, ¿no? Y nuestra percepción de la realidad. Dice finalmente, se pregunta si tenemos una realidad conjunta o la realidad obedece a la lectura, digamos, neuronal, personal e individual, y digamos que la realidad puede llegar a ser un estado alucinado que cada uno tiene,
pero simplemente tenemos como esta idea, ¿no?, de que la realidad es unívoca y es completa y social. Es un libro muy, muy interesante y también muy didáctico. Katie Kitamura, otra de las apuestas, Intimidades, una autora más o menos ya conocida en el panorama. Nosotros publicamos una novela de ella anterior que se llama En el bosque y tiene otra novela también en Random House. Esta novela cuenta la historia de una mujer que se muda desde Nueva York a La Haya para trabajar como intérprete de la Corte Penal Internacional. Entonces, eso que parece un cambio de vida maravilloso y todo pinta muy bien, tiene dos momentos especiales. Uno personal, donde tiene una relación con un amante que es casado y ese amante viaja, digamos, a visitar a su mujer, a su esposa, para acordar todo el tema del divorcio, y en ese ínterin deja de contestar las llamadas, ¿no? Y eso suscita una serie de dudas y de dramas ¿no?, y sucesos personales en la autora. Y a la vez, en el personaje, perdón, y a la vez esa mujer es encargada, como trabaja de intérprete, de interpretar o traducir a un expresidente africano que está acusado de crímenes de guerra, y digamos presta su voz para esa interpretación, lo que a la vez suscita una especie de complicidad con ese personaje con el que obviamente pues el personaje, la mujer no quiere tener ningún tipo de relación, pero digamos, es imposible no generar cierta empatía, ¿no? En esos dos momentos se mueve esta novela, que es, también diría que es una prosa exquisita, adictiva, y que es apuesta sin duda de la editorial. También tendremos posiblemente la visita de la autora. El complot en el poder, un libro de ensayo, una autora italiana, Donatella Di Cesare. Es una reflexión sobre las teorías de la conspiración y, digamos, cómo esto es un síntoma de la sociedad despolitizada. Entonces, y en lugar digamos, de no poner atención a esto, ¿no?, a este auge de las teorías de las conspiraciones, lo que hace es estudiarlo y tomárselo en serio, ¿no? Porque como dice ella, es un síntoma de una sociedad despolitizada que pone en juego la democracia, ¿no? Continúo con otra de las apuestas, No todo el mundo, Marta Jiménez Serrano, autora conocida por los nombres propios, revelación de nuestro catálogo el año pasado. En este caso nos entrega un libro de relatos con una unidad temática, porque gira en torno a la constelación de todas las relaciones sentimentales. Vamos a encontrar relatos de todo tipo cuyo eje son las relaciones sentimentales. Marta está dispuesta a recorrer toda España, como ella dice, en gira promocional, así que está dispuesta a aceptar todo tipo de invitaciones también, de clubes de lectura, presentaciones, y bueno, ya saben que el gran éxito que tuvo su novela el año pasado. Continuamos con Hasta la locura, hasta la muerte, una autora ya conocida por muchos, Kirsten Thorup. Es una novela de una mujer viuda en la guerra, 1942, que viaja a Múnich cuando pierde a su marido en el frente luchando con los nazis y en contra de el comunismo, ¿no? Esta mujer es acogida por una familia amiga de su marido, de la alta sociedad en Múnich, y bueno, se vive ese gran lujo, y esto que a su vez tiene un punto de discrepancia donde hay una serie de criadas ucranianas trabajando en esta casa, sufriendo el horror, ¿no? Y es un poco esa historia, ¿no?, de esa vida de las mujeres en esta época, donde no pueden decidir por ellas mismas y donde se ven enfrentados, ¿no?, a esta vida de seguir con la tradición y las creencias de sus maridos y parejas, o enfrentar una realidad tan cruda, ¿no?, como el horror nazi de la guerra. Y termino con el último libro que llegará para San Jordi, Heredar la Tierra, de Jane Smiley, después de la publicación de lo que llamamos nosotros en la editorial la trilogía de la familia, estas pequeñas novelas cortas
llega la mejor novela de Smiley, aclamada por crítica, medios, etcétera, ganadora del premio Pulitzer. La historia la cuento rápidamente. Es un agricultor exitoso en Iowa en los años 70. Decide repartir su granja de 1000 acres de gran extensión y heredar en vida a las 3 hijas que tiene. Ese hecho desencadenará una serie de sucesos, eventos, riñas familiares, saldrán a la luz verdades oscuras y reprimidas durante largo tiempo, con una serie de consecuencias que serán imprevisibles. Y como ven, además de ser la novela ganadora del premio Pulitzer, es una reinvención del Rey Lear de Shakespeare, montado, ¿no?, en una vida rural de Estados Unidos. Esa es la programación que tenemos. Ahí están las 4 apuestas señaladas desde la editorial. Como decía Luis, y yo como soy el último, pues les reitero a todos cualquier solicitud que tengan de posibles eventos, de galeradas, de ideas tanto conjuntas como con texto, como con cualquier editorial, encantados de recibirlas. Voy a dejar de compartir la pantalla si puedo. Y no sé si alguien tiene algún comentario ya de cierre, pregunta. Yo solo quería agradeceros que nos hayáis convocado y que de verdad que estamos disfrutando mucho con todos vuestros libros. Gracias a vosotros, Karma. Muchas gracias. Gracias, De verdad. Y que tengáis todos un año estupendo. O que tengamos todos un año estupendo, ¿vale? Muchas gracias, familia. Feliz año. Bueno, Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Gracias a Chao. todos. Chao. Adiós, adiós. Adiós. Adiós a todos. Gracias. Gracias, Mel.